topic I've chosen to speak on tonight involves sin. El tema del que he decidido hablar en esta noche involucra el pecado. In North America, whenever there's a conference, En Norteamérica, siempre que hay una conferencia, whatever the topic is, they always say that's the most important need in the church. cualquiera que sea el tema que se aborda, se dice siempre, este es el tema que más necesita la iglesia. And I'm not going to tell you the most important need in the church is the doctrine of sin, Y yo no voy a decirles que el tema más importante que necesita la iglesia es el pecado, but I will say it is underdeveloped doctrine. pero sí quiero decir que se trata de una doctrina que no se ha desarrollado lo suficiente, It is generally not preached well. de la cual no se predica bien a menudo. In fact, many preachers will tell their people they are sinners, De hecho, muchos predicadores le van a decir a su grey que son pecadores, but nobody is really offended by being called a sinner. pero nadie se ofende realmente por ser llamado de esa manera. We're all sinners, Todos somos pecadores. but people get offended when you speak of their specific sins. Pero las personas se ofenden cuando uno habla de sus pecados en específico. If I were to say about your child that he is a sinner, Si yo dijera acerca de tu hijo que es un pecador, you would say, yes, I know he's a sinner. tú dirías, sí, yo sé que es un pecador. But if I said that your boy was the most proud, arrogant little boy I've ever seen, Pero si yo dijera que tu hijo es el pequeñito más arrogante y orgulloso que alguna vez he visto, well, the mothers might even punch me, quizás las madres aquí hasta me golpearían and the fathers might agree. y los padres estarían de acuerdo. But we don't like to be told specifically what our sins are. No nos gusta que se nos diga cuáles son nuestros pecados en específico. Think about it on the other side. Ahora, pensemos en esto desde otra óptica. When describing beauty, Cuando describimos la belleza you have a young man saying to a young lady, she's beautiful. y encontramos a un joven que le está diciendo a una jovencita que ella es hermosa, She might say, yes, and what is it that you find beautiful? ella puede decir, sí, pero ¿qué es lo que encuentras hermoso en mí? Imagine he said, nothing, you're just beautiful. Imaginen que él dijera, en realidad nada, tan solo eres hermosa. He would also get punched, maybe. A él también lo golpearían, tal vez. But if he said you had beautiful eyes and I love your skin and the flow of your hair, she would be very happy. Pero si él dijera, tienes unos ojos hermosos y me encanta tus labios y me encanta tu cabello, ella se sentiría halagada y feliz. My point is I want to speak tonight not just about sin, but the particularity of sins. Mi punto es entonces que no quiero hablar del pecado de forma general, sino de las particularidades del pecado. Now to do that, we have to go back to the very beginning. Y para hacer eso tenemos que volver al mismo principio. The serpent appears in Genesis chapter 3, but with very little background. La serpiente aparece en Génesis capítulo 3, pero con muy poco trasfondo. Not long before that, God had declared everything to be very good. No mucho tiempo antes de eso, Dios había declarado que todo era bueno en gran manera. But clearly, the serpent is not very good. Pero claramente la serpiente no era muy buena. In fact, the serpent is a liar, he is a murderer, and he is also cursed by God. De hecho, la serpiente es mentirosa, es homicida y fue maldecida por Dios. And he will produce offspring that reflect his character. Y la serpiente iba a traer una descendencia que reflejara su mismo carácter. So if you read in Genesis chapter 4, Así que si ustedes leen Génesis capítulo 4, the story of Cain, la historia de Caín. Cain is a liar. Caín es un mentiroso. He says, am I my brother's keeper? When asked where his brother was. Él dice cuando Dios le pregunta dónde estaba su hermano, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? He had just murdered his brother Abel, Él acababa de asesinar a su hermano Abel and then God curses him. y Dios lo maldijo. So Cain takes on the characteristics of the serpent. Así que Caín tiene las características de la serpiente.
Some have said in Ezekiel chapter 28, verse 11 to 19, Algunos dicen que Ezequiel capítulo 28 versículos 11 al 19, the proud king of Tyre is a reflection of Satan. cuando se nos habla del rey orgulloso de Tiro, encontramos en él un reflejo de Satanás. And the fallen king of Babylon in Isaiah 14 Y el rey de Babilonia en Isaías capítulo 14 is also a reflection of Satan. es también un reflejo de Satanás. The specific characteristics of Satan are passed down to the wicked. Las características específicas de Satanás se transmiten también a los impíos. Now, what was Satan's original sin? Pero ¿cuál fue el pecado original de Satanás? Jude says the angels who did not stay within their own position of authority, but left their proper dwelling in verse 6. Judas nos habla en el versículo 6 de ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada. The issue with Satan and God was an authority issue. El asunto con Satanás y Dios era un asunto de autoridad. Satan did not respect God's authority. Satanás no respetaba la autoridad de Dios. And whenever we sin, we do not respect God's authority. Y cuando nosotros pecamos, no estamos respetando la autoridad de Dios. Saint Anselm wrote a book on the fall of the devil, San Anselmo escribió un libro acerca de la caída del diablo. and he believed that Satan set his will against God's will. Y él creía que Satanás puso su voluntad en contra de la de Dios. So when we sin, we are setting our will against God's will. De tal manera que nosotros cuando pecamos estamos también contrariando la voluntad de Dios con la nuestra. And when we sin, we are choosing Satan over God. Y cuando pecamos estamos escogiendo a Satanás en lugar de escoger a Dios. And that is a matter of pride. Y eso es orgullo. Remember, the elders in the church must not be a recent convert. Recuerden que los ancianos o los pastores en la iglesia no deben ser neófitos. And Paul gives the reason. Y Pablo nos da la razón para ello. Or he may become puffed up with conceit and fall into the condemnation of the devil. Porque ellos pueden envanecerse y caer en el lazo, en la trampa de Satanás. So if the devil wanted the same authority as God, Así que si el diablo quiso la misma autoridad que tenía Dios, he wanted the glory that belonged to God. él quiso la gloria que tenía solo Dios. So do you see what he does to Jesus in the temptation? ¿Ven lo que hace Satanás entonces en la tentación con Jesús? The devil is still trying to attain that glory. El diablo todavía estaba intentando conseguir esa gloria. Because he tells Jesus to bow down and worship him. Porque le dijo a Jesús que se postrara y lo adorara. Because he wants the glory that belongs to God. Él quería la gloria que le pertenece a Dios. But Jesus will only worship his Father. Pero Jesús solamente adoraba a su Padre. Remember, Satan tries to get Jesus to jump off the cliff. Recuerden que Satanás también quiso que Jesús brincara del templo In order to test God. para que tentara de esa manera a Dios. If you keep on reading after Jesus preaches in Nazareth, Y si ustedes leen hasta el momento en que Jesús predica en Nazaret, after hearing Christ preach, they tried to throw him off the cliff. la gente que oía esa predicación intentó hacer lo mismo y aventarlo de un acantilado. Again, they are taking on the characteristics of their father, the devil. Estaban apropiándose de la característica de su padre, el diablo. So we've looked at the devil. Now I want to look at Adam in the garden. Pero ahora quiero que pensemos en Adán, en aquel huerto. And my point is very simple. Y mi punto aquí es muy sencillo. Adam also rejected God's authority. Adán también rechazó la autoridad de Dios. Adam took on the characteristics of the serpent. Adán tomó una de las características de la serpiente. He doubted God's word. Adán dudó la palabra de Dios. In other words, he showed unbelief. Es decir, él mostró incredulidad.
and pride followed from unbelief. Y el orgullo fue la consecuencia de la incredulidad. So just like the devil, he did not respect God's authority, and by not respecting God's authority, he showed pride. Así que tal como el diablo, Adán no respetó la autoridad de Dios y al no respetarla se mostró orgulloso. But if you read the story of Adam in the garden carefully, you will find that he broke all 10 commandments of God. Pero si leen cuidadosamente la historia de Adán en el huerto, se darán cuenta de que él quebrantó los 10 mandamientos de la ley de Dios. His unbelief and pride revealed self-love. Su incredulidad y orgullo manifestaron un amor propio And self-seeking y la búsqueda de sí mismo and self-promotion. y la búsqueda de su propia gloria. And that is breaking the first commandment. Y eso es quebrantar el primer mandamiento. Adam was a prophet, priest, and king in the Garden of Eden. Adán, en el huerto del Edén, era un profeta, un sacerdote y un rey. The garden wasn't just a garden, it was the temple of God where his presence dwelt. El huerto no era simplemente un huerto, sino el templo de Dios en donde la presencia de Dios moraba. And Adam was meant to worship God the way God wanted to be worshipped. Y Adán debía adorar a Dios tal como Dios quería ser adorado. So by taking from the tree the forbidden fruit, Así que al tomar de aquel árbol, del fruto prohibido, he broke the worship laws in the temple. él quebrantó esas leyes de la adoración en un templo. He also tolerated false religion in the temple Él también toleró una religión falsa en aquel templo, because he allowed false theology through the serpent into the temple. porque permitió que entrara una teología falsa por medio de la serpiente a ese templo. He should have corrected the false theology of the serpent. Adán más bien tenía que haber corregido la falsa teología de la serpiente. In these ways, he broke the second commandment, which is about worship. Y de esta forma Adán quebrantó también el segundo mandamiento que nos habla de la adoración. Adam was called God's son. Adán fue llamado hijo de Dios. If you look at the genealogy of Luke, Si ustedes ven a la genealogía que nos presenta Lucas, and to be God's son is to be a king. el ser hijo de Dios significa ser un rey. And the king is supposed to represent God on earth. Y el rey tiene que representar a Dios sobre la tierra. David and Solomon, they were meant to be representatives of God on earth. Tanto David como Salomón debían ser representantes de Dios en la tierra And they were to bring honor upon God by their holy living. y honrar a Dios por medio de una vida santa. And when Solomon was holy, the people of God were blessed. Y cuando When Solomon was holy, the people of God were y blessed. en el tiempo en que Salomón anduvo de una manera santa, el pueblo de Dios fue bendecido. He was an image bearer of God. Él era un portador de la imagen de Dios. Adam, Solomon, David. Adán, David, Salomón. And when he sinned, Cuando él pecó, he did not bring glory to God as an image bearer, no rindió la gloria a Dios como un portador de su imagen. which means he took the name of the Lord in vain. Lo que quiere decir que tomó el nombre de Dios en vano. And so he broke the third commandment. Así que también quebrantó el tercer mandamiento. It's also interesting to me that he broke the fourth commandment. También se me hace interesante pensar que Adán quebrantó el cuarto mandamiento. Hebrews 3 and 4 talks about an eternal Sabbath rest. Hebreos capítulos 3 y 4 nos hablan de un reposo eterno. And if Adam had been faithful, Y si Adán hubiera sido fiel, theologians believe he would have secured a rest for all of his descendants. los teólogos creen que él hubiera alcanzado un reposo para él mismo y para su descendencia. An eternal Sabbath rest. Un reposo eterno. But Adam sinned, Pero el pecado de Adán and he put into jeopardy our rest. puso en juego nuestro reposo. In other words, there was no more rest for Adam because he'd been kicked out of the garden. En otras palabras, ya no había más reposo para Adán por haber sido expulsado de aquel
el huerto. There was no more temple for him to worship in. No había un templo ya para que él pudiera adorar. He broke the fourth commandment. Él quebrantó el cuarto mandamiento. Now remember, he did not honor his father. Ahora recuerden, Adán no honró a su padre. He disobeyed his father. Él desobedeció a su padre. What is the first promise that comes with a commandment? ¿Cuál es la primera promesa que viene con el mandamiento? It is the fifth commandment, honor your father and your mother, El primer mandamiento con promesa es honra a tu padre y a tu madre, that you may have long days. para que vivas largos días sobre la tierra. When Adam took from the tree his father said, do not take from, he dishonored his father. Su padre había dicho, Adán, no tomes de ese árbol, y Adán lo desobedeció. And so he lost the promise of long days. Así que también perdió la promesa de aquellos días. Adam broke the fifth commandment. Adán quebrantó entonces el quinto mandamiento. Paul tells us in Romans chapter 5 that death came into the world through sin. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 5 que la muerte entró al mundo por el pecado. And sin came through one man. Que el pecado entró al mundo por un hombre. And so sin came to all men. Y por ese hombre el pecado, todos los hombres pecaron. And the penalty of sin is death. Y la paga por el pecado es la muerte. The sixth commandment says, you shall not kill. El sexto mandamiento nos dice, no matarás. Adam was the greatest murderer in the history of mankind. Y Adán fue el homicida más grande en la historia de la humanidad. He brought sin into this world Porque él trajo el pecado al mundo and infected everyone else that would come from him. e infectó a toda su posteridad. He also broke the seventh commandment. Adán también quebrantó el séptimo mandamiento. And sometimes people get confused by this. Y algunas veces las personas se confunden con esta idea. You have to remember with the commandments Pero hay que recordar que con los mandamientos, that if something is forbidden, si hay algo que se prohíba en uno, you shall not commit adultery, no cometerás adulterio. the positive is also commanded, También se manda o se implica allí la parte positiva. that you should be a loving husband and a loving wife. El ser un esposo amoroso y una esposa amorosa. So when Eve was talking to the serpent, Así que cuando Eva estaba hablando con la serpiente, remember we are told that Adam stood by. recuerden que se nos dice que Adán estaba allí. Adam allowed his wife to receive bad teaching. Adán permitió que su esposa recibiera una mala enseñanza. He did not protect his wife. No protegió a su esposa. He should have laid down his life for his wife Él debió de haber puesto su vida por ella. and attempted to snap the head of the serpent off. Intentar también cortarle la cabeza a la serpiente. When Adam sinned in the garden, he broke the seventh commandment. Cuando Adán pecó pues en el huerto, él también quebrantó el séptimo mandamiento. By not loving Eve the way he should have. Al no haber amado a Eva de la forma en la que debía. Eve took the fruit that was pleasing to the eye. Eva tomó de ese fruto que era agradable a los ojos. She stole, Ella robó and he stole. y él robó. They were thieves, Eran ladrones and they broke the eighth commandment. y quebrantaron así el octavo mandamiento. The ninth commandment involves bearing false testimony. El noveno mandamiento nos habla ahora acerca de no dar falso testimonio. And as Christians, we not only tell the truth, Y como cristianos, no solo debemos decir la verdad, but we do not lie. sino que debemos evitar la mentira. And so to not lie means to be a truth teller. Así que evitar la mentira quiere decir que vamos a hablar la verdad. When the serpent lied about God, Cuando la serpiente mintió hablando de Dios, Adam and Eve should have been truth tellers about God. Adán y Eva debían hablar la verdad, They did not uphold the truth, pero ellos no la mantuvieron, but they agreed to Satan's lie. sino que estuvieron de acuerdo con la mentira de Satanás. So they broke the ninth commandment. Así que quebrantaron el noveno mandamiento.
And then finally, the 10th commandment. Y por último está el 10º mandamiento. They were not content with what God had given them. Ellos no estaban contentos con lo que Dios les había dado. Covetousness involves taking that which is not rightfully ours. La codicia implica tomar aquello que no nos pertenece. I believe that one day Adam would have been allowed to eat from the tree of knowledge of good and evil. Yo creo que en algún momento a Adán se le hubiera permitido más adelante comer de ese árbol del conocimiento del bien y del mal. But at this point, he was being put through a test. Pero en este punto Adán estaba siendo probado. And so that fruit was not allowed at that point. Así que no se le permitía tomar de ese fruto en ese momento. And yet he took that which was not rightfully his. Pero él aún así tomó aquello que no era lícito para él. He broke the 10th commandment. Quebrantó así el 10º mandamiento. You shall not covet. No codiciarás. Here's my point about all of this. He aquí el punto que persigo aquí. It is very rare that when we sin, we only break one commandment. Es algo muy extraño que al pecar solamente estemos quebrantando un mandamiento. Sin is so terrible that it usually involves many commandments being broken. El pecado es tan terrible que a menudo implica muchos mandamientos que estamos quebrantando. And we have to then examine our sins in light of that reality. Tenemos que examinarnos a nosotros mismos a la luz de esa realidad. If you think about somebody who commits adultery, Si piensan, por ejemplo, en alguien que comete adulterio, they are harming the other person, están lastimando a la otra persona, they are coveting, están codiciando, they are stealing, están robando, they are lying, están mintiendo, they're breaking all sorts of commandments in the one sin. están quebrantando todo tipo de mandamientos en ese único pecado. We can never underestimate how bad our sin is. Nunca podremos sobreestimar qué tan malo es nuestro pecado. And for that reason, that is why we need to preach on sin. Y esa es la razón por la que debemos predicar del pecado. There are many churches where they only mention sin, but they don't really preach on sin. Hay muchas iglesias en las que se menciona el pecado, pero no se predica de este. And people then become self-righteous Y la gente entonces empieza a ver a sí misma como justa, because they are not confronted with their sin each week. porque no están siendo confrontados cada semana con su pecado. And then they need less and less of Christ because their sin is small. Y lo que pasa después es que llegan a ver cada vez menos su necesidad de Cristo porque piensan que su pecado es pequeño. And when your sin is small, your Savior will be small. Si tu pecado es pequeño, tu Salvador será pequeño. When your sin is big, then your Savior will be big. Pero cuando tu pecado es grande, tu Salvador ha de ser grande. One of the kindest things your pastor can do for you Una de las cosas más amorosas que tu pastor puede hacer por ti is to preach about your sins es predicarte de tus pecados so that he can show you why Christ is so necessary. para mostrarte por qué Cristo es tan necesario. Sin does its worst, El pecado causa los peores estragos, but God always does his best. pero Dios siempre trae lo que es mejor. And even though sin is evil Y aunque el pecado es malo and God hates sin, y Dios aborrece el pecado, God was still able to bring good out of sin. Dios es capaz de traer un bien incluso por medio del pecado. If you think about this, Si ustedes piensan en esto, we see something of the mercy of God now because of sin. nosotros vemos algo ahora de la misericordia de Dios a causa del pecado. Adam would never have understood God's mercy the way we understand God's mercy because of sin. Adán nunca hubiera entendido o visto la misericordia de Dios como nosotros la vemos debido al pecado. But something even greater than that, Pero hay algo incluso mucho mayor. even though sin is evil, Aunque el pecado es malo, it led to God sending his only son. It led to God sending his only son
llevó a que Dios enviara a su único hijo. It led to the incarnation of the Son of God. Llevó a la encarnación del Hijo de Dios. That the only way to deal with sin was by the Son becoming flesh. Porque la única manera en que se podía quitar ese pecado del medio es que el Hijo tomara carne. And so one day we will be able to see God Y un día entonces seremos capaces de ver a Dios in the face of Jesus Christ. en la faz de Jesucristo. That we will see him with our own eyes. Lo veremos con nuestros propios ojos We will behold the glory of God in the face of Jesus Christ. y contemplaremos la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. The Puritans called this happy guilt. Los puritanos llamaron a esto una culpa bienaventurada. That while there is guilt because of sin, Que si bien hay culpa debido al pecado, there is happiness because of God's remedy. hay bienaventuranza debido al remedio que Dios ha traído. And God's mercy finds its greatest expression in Jesus Y Christ. la misericordia de Dios tiene su expresión más sublime en la persona de Jesucristo. And what we have gained from Jesus Christ ¿Y qué hemos obtenido de parte de Cristo? is far greater than what we would have gained if Adam had not sinned. Es algo mucho mayor de lo que hubiéramos obtenido si Adán no hubiera pecado. Because if Adam had not sinned, Porque si Adán no hubiera pecado, we would have been created with a body like his. hubiéramos sido creados con un cuerpo como el suyo. But because Adam sinned, Pero ya que Adán pecó, Christ came into the world with a true human body. Cristo vino a este mundo con un verdadero cuerpo humano. And we are told that our bodies one day will be made like his glorious body. Y se nos dice en las Escrituras que algún día nuestros cuerpos se levantarán a la semejanza del suyo. So instead of being like a mere mortal in Adam, Así que en lugar de ser simples mortales unidos a Adán, you are going to be like the Son of God. ustedes van a ser como el Hijo de Dios. You're going to reflect his glory, Van a reflejar su gloria and you're going to see God in the face of Jesus y Christ. van a ver a Dios en la faz de Jesucristo. Sin does its worst. El pecado causa los peores estragos. It destroys each and every one of us in some way. Nos destruye a cada uno de nosotros de una u otra manera. It destroys families. Destruye familias, It destroys churches. destruye iglesias, It destroys nations. destruye naciones. It's destroying this world. Está destruyendo a este mundo. But there is a remedy. Pero hay un remedio. And the only remedy is found in Christ. Y el único remedio se halla en Cristo. And it is a remedy that will work. Es el único remedio que funciona. And that is why we cannot be ashamed of the gospel. Y esa es la razón por la que no podemos avergonzarnos del Evangelio. And that is why we can never preach too horribly about sin. Esa es la razón porque nunca podremos predicar lo suficientemente horrible que es el pecado. Because then it gives us the great privilege of speaking of the beauty of Christ Pero eso nos da también el privilegio de predicar la hermosura de Cristo, in his love, en su amor, in his mercy, en su misericordia, in his sympathy, en su simpatía, in his compassion, en su compasión and in his desire to be with each and every one of us one day. y en el deseo que Él tiene de estar reunido con nosotros algún día. Remember what I said at the beginning. Recuerden lo que dije al inicio. When you describe someone as beautiful, Cuando estamos describiendo a una persona que es hermosa, you must be prepared to say why they are beautiful. uno debe estar preparado para decir por qué razón es hermosa. And that is nowhere more important than when describing our Savior. Y esto conlleva la misma importancia que cuando hablamos de nuestro Salvador. So the good news is this. Así que las buenas noticias son, You can come to a conference on sin, ustedes pueden escuchar una conferencia que habla del pecado and you can be miserable for the first half an hour of the talk, y pueden sentirse miserables en la primera mitad del mensaje, but you can be the happiest person in the world right now pero pueden ahora sentirse como las personas más bienaventuradas en el mundo, because you know Christ is for you porque conocen que Cristo está a favor de ustedes and Christ is dwelling in you y que Cristo mora en ustedes and Christ is going to return to see you.
y que Cristo regresará para vernos. And that's the glory of the gospel. Esa es la gloria del Evangelio. Let us pray. Oremos.